Buenos días, jóvenes. Las clases anteriores hemos deducido las ecuaciones de la física matemática, las principales, las hemos clasificado, las hemos llevado a su forma canónica y mediante esa forma canónica hemos podido establecer una clasificación. Entonces ya es momento de comenzar a resolverlos. Sin embargo, para poder comenzar a resolverlos, estas que son ecuaciones diferenciales en derivadas parciales de segundo orden, es importante hacer una revisión de los problemas de contorno, pero para las ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden. Antes de comenzar con esta revisión, vamos a explicar el por qué es necesario. ¿Está bien? Como viene. Nosotros tenemos lo siguiente. Sea la ecuación diferencial del siguiente tipo. Vamos a poner nosotros así. A, U segunda derivada con respecto a X más 2 veces B segunda derivada mixta con respecto a Y más C segunda derivada con respecto a Y más D primera derivada de U con respecto a X más E primera derivada de U con respecto a Y más F U igual a G. Aquí nosotros tenemos de que A, B, C, D, E y F son funciones dadas. ¿Está bien? Lo mismo que hemos venido haciendo hace un momento, o las clases anteriores. A, B, C, D, E, F. Funciones dadas de nuestras variables que son en este caso X y Y. ¿Está bien? O pueden ser constantes. Esa es la forma general. Ya sabemos nosotros que si el G es igual a 0 es homogénea, si es diferente a 0 es igual es no homogénea. ¿Está claro? Entonces, aquí nosotros tenemos lo siguiente, y es necesario remarcarlo. Si las funciones, y voy a colocarlo de esta manera, U sub 1, U sub 2, U sub, no sé, N, son soluciones de la ecuación homogénea. ¿Eso qué significa? Cuando el G es idéntico a 0, entonces su combinación lineal también es solución. Jóvenes, esto debido a que al decir que estas funciones son funciones solo de X y Y o constantes, estamos afirmando que esta ecuación diferencial es lineal. Es lineal. Entonces, eso significa que la combinación lineal de estos también va a ser solución. ¿A qué nos referimos con combinación lineal? Un alfa 1, U sub 1, más alfa 2, U sub 2, más un alfa n, U sub n. Esto también es solución de la ecuación homogénea. ¿Está bien? Hasta ahí no hemos hecho nada que no sepamos. Vamos avanzando. Vamos a ver un método de solución.
Esto, jóvenes, es una pequeña introducción que voy a hacer. Más adelante voy a desarrollar el método con más calma. Entonces ponemos introducción al método de separación de variables. Vamos a trabajar solamente con una ecuación homogénea. ¿Está claro? Ya más adelante, vuelvo a repetir, vamos a desarrollar el método completo. Entonces, sea la ecuación. Vamos a tomar no toda esta ecuación, sino vamos a tomar solo una parte. ¿Qué parte? En primer lugar, no vamos a considerar el término mixto. Jóvenes, no lo estoy considerando solamente por un tema práctico. En el caso general se consideran todos, ¿está claro? Yo solamente por un caso práctico para poder mostrarles el método. Y más que mostrarles el método, mostrarles el por qué necesito estudiar los problemas de contorno para las ecuaciones diferenciales ordinarias cuando nuestro estudio es sobre las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Más de la derivada de u con respecto a x, la derivada de u con respecto a y, más fu igual a 0. Esta va a ser nuestra ecuación 1, donde en este caso vamos a considerar que a, c, d, e y f son números dados. Es decir, son constantes. Son constantes. Esa es la ecuación que nosotros tenemos que resolver. Entonces, nosotros asumimos lo siguiente. Buscamos la solución de la siguiente forma. Nuestra función incógnita urx y vamos a asumir que es una función x de la variable x y una función y de la variable y. Esto es 2. Entonces nosotros vamos a reemplazar. Reemplazamos esto en la ecuación 1. Entonces reemplazamos 2 en 1 y nosotros vamos a obtener lo siguiente. Ya con lo que hemos hecho anteriormente, creo que no es necesario hacer con mucho detalle, pero vamos a tener a segunda derivada de u con respecto a x. La derivada de esto con respecto a x es 0, así que solo tengo esta derivada, segunda derivada por y. Entonces vamos a tener x, segunda derivada por y, más con c, aquí pasa lo contrario, x, sus derivadas son iguales a 0 con respecto a y, más de x' y, más e x' más f de x y igual a 0. Quiero que noten lo siguiente. Estos x' y y' significan lo siguiente. Y es necesario, en todo caso, por acá señalarlo. Simplemente como un paréntesis. X' nos está representando la derivada normal con respecto a la variable x de la función x. Y' nos representa la derivada de y con respecto a su argumento. Cada uno de estos, cuando estamos aquí y es derivada ordinaria, es con respecto a su argumento. Jóvenes, ¿tienen aquí alguna pregunta?
No hay preguntas. Entonces, continuamos. A continuación, separamos las variables. ¿Qué significa separar las variables? Significa lo siguiente. Tenemos nosotros esta ecuación. Entonces, para separar las variables, lo que vamos a hacer es dividiendo esta expresión, no le he puesto número, creo. No le he puesto número, le voy a poner un número ahí para poner 3. Entonces, dividiendo 3 entre la función u, teniendo en cuenta que la función u es x por y. ¿Está claro? ¿Qué significa? Voy a dividir esto que está acá entre x por y. Al momento que divido, tengo lo siguiente. Esto entre esto, el y se va. ¿Está bien? Entonces nos va a quedar a x 2' sobre x. Cuando divido esto sobre esto, el y se va. Y divido esto entre esto y voy a decir que también se va el y. Entonces nos va a quedar más de x' más fx, todo dividido sobre x. Esto vamos a tener lo siguiente, más, aquí tenemos c, y 2' más y'. Y esto igual a 0. Entonces, disculpen, aquí esto sobre y. Entonces, lo que vamos a hacer, jóvenes, es lo siguiente. Vamos a pasar esto a este otro lado. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente acá. Esto es igual a menos esto. De esta manera, nosotros ya hemos separado las variables. Ya cada una de estas ecuaciones es una ecuación solamente de su variable. Como esta es una función solo de x y esta es una función solo de y, la única manera de que estos sean iguales es de que sean iguales a una constante. ¿Está bien? A una constante. Vamos a poner que es igual a menos acá, menos lambda. Entonces, de esta manera obtenemos lo siguiente. A x 2' más d x' más f de x más lambda de x es igual a 0. Y aquí vamos a tener menos c y 2' menos y' más lambda y igual a 0. Entonces tenemos este sistema de ecuaciones que es análogo a la ecuación 1. Es análogo a la ecuación 1. Por lo tanto, vamos a decir que este es el 1.a y este es el 1.b. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? ¿Se me escucha? Sí, se te escucha. Profesor, entonces esto solamente funcionaría si es que asumimos que la función escalar u se puede representar como usted lo escribió, ¿no? Como una función separada de x por una función separada de y. Exactamente. Este método de separación de variables se puede hallar si es que puedo separar las variables, si es que puedo expresarlo de esta manera. No siempre es así. Ok. ¿Alguna Pero, otra? o sea, yo supongo que si
si se hace esa suposición es porque los campos escalares que encontramos en la física, por lo general, sí se pueden separar. ¿Es correcto? No. Ahí toda, digamos, lo que tenemos que hacer es cuando vemos, es, en primer lugar, probar. ¿Está claro? No siempre vamos a probar. Hay algunas ecuaciones, formas, tipos de ecuaciones, los cuales ya con la práctica se saben que son separables las variables. Pero en primer lugar lo que tendríamos que hacer, ok, asumamos que son separables y buscamos si son separables. Por ejemplo, puede ser de que tenga más coordenadas. ¿Está bien? Pero resulta que solo son separables X y Y las demás no. Estas tienen que estar juntas. También se puede dar el caso. Entonces ya va a depender del caso específico. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. ¿Y hay algún criterio así matemático como para poder definir que una ecuación se puede hacer, se puede usar el método de separación de variables? ¿O simplemente es por práctica, digamos, reconociendo el tipo de ecuación? En primer lugar, se puede dar lo siguiente, que las variables en un sistema de coordenadas no sean separables, pero en otro sí. Entonces, los criterios que se buscan para poder identificar si las variables son separables, al menos en los problemas físicos, son consideraciones físicas. Es decir, si nosotros en la formulación del problema nos damos cuenta de que el comportamiento de una coordenada no depende del comportamiento de la otra, lo más seguro es que las variables sean separables. Lo vuelvo a repetir, pueden ser separables en un sistema de coordenadas y en otro tal vez o no lo son o es muy difícil de plasmarlo. ¿Me dejo entender? Entonces los criterios son asociados a las consideraciones, en nuestro caso, físicas, que se plantean para el problema. Criterio matemático específicamente que me diga, hay ciertos estudios definitivamente que los clasifican, pero por nosotros es más la experiencia. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Muy bien. Entonces, aquí surge un problema adicional. Este valor lambda no era parte del problema. Disculpen, jóvenes. Este valor lambda no era parte del problema. Por lo tanto, nosotros tenemos que definirlo, determinarlo. Entonces, para definir este valor lambda que nosotros hemos introducido, que se suele llamar la constante de separación de variables, utilizamos las condiciones homogéneas, ¿está bien? Las condiciones homogéneas dadas. ¿A qué nos referimos con condiciones homogéneas? Nosotros ya hemos visto anteriormente de que al momento de formular los problemas aparecen condiciones, ¿está bien? De esas condiciones existen cierto tipo de condiciones a las cuales vamos a llamar homogéneas. Dentro de un momento voy a clasificarlos y lo voy a explicar todo eso. En este momento todavía solamente quiero plantear el problema. Entonces, por ejemplo, voy a poner por ejemplo. Nosotros digamos que estamos trabajando en un intervalo AB. Vamos a decir de que U
vamos a decir lo siguiente. Mejor aquí. Si el X está entre un valor, vamos a ponerle X0 y X1, y el Y está entre un valor Y0 y Y1, entonces nosotros digamos que tenemos las siguientes condiciones. U de X0, Y, digamos que es igual a 0, y U de X1, Y es igual también a 0. Por poner un ejemplo, jóvenes, simplemente para mostrarlo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Vamos a reemplazar también nuestra condición. Entonces, dado que nuestra U es igual a X de X, Y de Y, nosotros tenemos lo siguiente. U en X0, Y es igual a X en X0 por Y de Y, y esto tiene que ser igual a 0 para cualquier valor de Y. Entonces, como es igual a 0 para cualquier valor de Y, de aquí nosotros tenemos la condición para X. X en X sub 0 es igual a 0. De la misma manera, nosotros tomamos el otro extremo. En este caso ya no es X0, sino es un X1. X1, X1, X1. Por lo tanto, nosotros, en consecuencia, podemos hallar lambda de la siguiente ecuación. O, más que de la siguiente ecuación, es del siguiente problema. A x2' más d x' más fx más lambda x igual a 0, cuando el x en x sub 0 es igual a 0 y el x en x sub 1 es igual a 0. Entonces, este es el problema de contorno que tenemos que solucionar. Una vez que tenemos lambda, lo hallamos de aquí, podemos reemplazarlo acá en esta la 1b y podemos hallar y. De aquí hallamos x y hallamos lambda y de aquí nosotros hallamos y, con lo cual el problema estaría resuelto. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? A ver, esas interrogantes, ¿a qué se debían? Profesor, disculpe. Sí, dígame. En la expresión de arriba, no terminé de comprender cómo es que sean iguales esos dos primeros términos. ¿Cómo es que dio la conclusión de que es igual a una constante? Ok, perfecto. Imaginémonos de que x es igual a un x cuadrado más 2x más 3 y que y es igual a seno de y más e a la y. ¿Está claro? Entonces,
si yo reemplazo, acá, ¿qué es lo que obtengo? A segunda derivada de x con respecto a x se va, nos queda simplemente por 2 más la primera derivada de, y aquí nosotros tenemos ¿qué cosa? 2x más 2, 2x más 2, y aquí tenemos más f, que es igual a x cuadrado por x cuadrado 2x más 3, y todo esto dividido entre x cuadrado más 2x más 3. Y esto tiene que ser igual. La segunda derivada de esto simplemente es menos seno de y esto va a estar multiplicado por c, más e a la y, más, aquí voy a tener e coseno de y más e a la y todo sobre seno de y más e a la y. Estas dos expresiones tienen que ser iguales para cualquier valor x y cualquier valor y. Para cualquier valor x y cualquier valor y. Eso es solo posible si es que esto es igual a una constante y esto es igual a la misma constante. ¿Está claro? Cuando tenemos dos funciones de diferentes variables que son iguales siempre para cualquier valor de la variable, es solo posible cuando las constantes son iguales o las funciones son iguales a constantes. ¿Eso está claro, jóvenes? Sí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces, lo que nosotros tenemos que resolver es esto que está acá. ¿Está bien? Es esto que está acá. Continuemos. Ahora sí, vamos a trabajar inicialmente no este caso, sino un caso un poquito más general, y después vamos a llegar a este caso. Entonces, vamos a decir, sea la ecuación homogénea de segundo orden. Y vamos a escribir a sub 0, segunda derivada de y, más a sub 1, primera derivada, más a sub 2 por y igual a 0. Esto va a ser nuestra ecuación. Disculpen, ¿qué número de ecuación nos habíamos quedado? 3 creo, ¿no? Bien, 4. Esta va a ser nuestra ecuación 4. Aquí vamos a decir dónde estas funciones a sub 0, a sub 1, a sub 2 son funciones continuas en el intervalo a, b. Y esto es algo que es importante, vamos a decir que la sub 0 es diferente de 0 en a, b. Si es igual a 0, entonces no es de segundo orden, así es simple. Sabemos que su solución tiene la siguiente forma. Y igual a C1 de phi de x más C sub 2 un psi de x. Este es 5.
Es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Su solución general, bueno, esta es su solución general, tiene esta forma. ¿Está bien? Tiene esta forma. Ahora, estas son soluciones que nosotros, particulares. ¿Está bien? Entonces, estas son soluciones particulares. ¿Está bien? Y si estas soluciones particulares forman un sistema de funciones fundamentales, ¿está bien? Donde esta phi de x y psi de x forman un sistema de soluciones fundamentales. ¿Eso qué quiere decir? Que su Wronskiano, que es aquel formado por psi de x, psi de x, phi prima de x, psi prima de x, esto es diferente de 0 para todo valor x que pertenece al intervalo AB. Es decir, para que sean un sistema fundamental, de soluciones fundamentales, tienen que ser linealmente independientes una de la otra. Muy bien, entonces tenemos la ecuación diferencial, tenemos su solución general, voy a escribirlo acá, su solución general. Tenemos de que las funciones son independientes, phi y psi son independientes. Muy bien, pero si nosotros queremos una solución particular, para hallar una solución particular, nosotros necesitamos condiciones. Las condiciones, ya hemos dicho, pueden ser condiciones iniciales o pueden ser condiciones de frontera. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver primero las iniciales. Son las que tienen en este caso la siguiente forma. Y, cuando x es igual a un x sub 0, digamos que es un y sub 0. Y y', cuando x es igual a un x sub 0, esto es igual a y' es 0. En este caso, podemos dar, y tenemos un problema de Cauchy, y el problema de Cauchy, por el teorema de existencia y unicidad, tiene solución, y la solución es única. ¿Está bien? Pero existen muchos problemas. ¿Está bien? Existen algunos problemas en los cuales no es posible formular las condiciones iniciales. No es posible formular las condiciones iniciales por diferentes motivos. Simplemente no los conocemos. Por ejemplo, una onda electromagnética que llega del Sol, la luz o la radiación solar, la que nos quema la piel. Nosotros no sabemos las condiciones en las cuales se originó. Sabemos que se originó en el Sol, pero no las condiciones en las cuales se originó. Pero sí podemos nosotros tal vez determinar las condiciones con las cuales llega a nuestra piel. Entonces, esas condiciones o las condiciones en las cuales atraviesa, digamos, la atmósfera, entra a la atmósfera imaginamos una frontera en la cual entra a la atmósfera y después de entrar a la atmósfera, las condiciones en las cuales llega a nuestra piel. Entonces tenemos condiciones en puntos específicos. En ese caso nosotros hablamos de condiciones de contorno o frontera. ¿Está bien? Condiciones de contorno o frontera. Eso
¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Vamos a tener nosotros los valores de y evaluados en un A y los y evaluados en un B. Estas condiciones son de varios tipos. ¿Está bien? Esas condiciones son de varios tipos. En particular, nosotros vamos a ver los siguientes tipos. 1. Cuando y evaluado en A, digamos que es un valor A, y evaluado en B es igual a un valor B. En términos generales son funciones A y B. A y B son funciones. En este caso, disculpen, en este caso estoy hablando unidimensionalmente. Estos son números simplemente dados, porque es el valor que toma en un determinado punto. 2. Tenemos que y' en A es igual, digamos, al mismo valor de A, y' en B es igual a B. Igual, acá tenemos de que A y B son números dados. Esto vale para ambos. En el primer caso nos está diciendo el valor que toma la función y en el segundo su razón de cambio. ¿Está bien? Cómo está cambiando cuando llega a ese punto, a la frontera. Y la tercera condición es que y voy a ponerlo de esta forma, que el límite cuando x tiende a de y a por el lado positivo, ¿está bien? De y de x es finito, ¿está bien? Es finito. Y el límite cuando y tiende a b por el lado negativo de x, disculpen, aquí es x, esto también es un valor finito. Estos son los tres tipos de condiciones que podemos utilizar. Ahora, podemos combinarlas de diferente manera. ¿Está bien? Más adelante vamos a ver una forma más general. Pero en este momento solamente vamos a trabajar con esto. Entonces, el problema consiste en resolver la ecuación 4, es lo que estamos viendo, fíjense, ecuación y condición de contorno. Entonces, resolver ecuación del tipo 4 que nos da una ecuación general, pero tenemos nosotros que trabajar con ciertas condiciones. En este caso, condiciones de frontera. ¿Tienen alguna pregunta? No hay preguntas. Muy bien. Bien. Hemos dicho anteriormente, o hemos hablado o mencionado las condiciones homogéneas. ¿Por qué las hemos mencionado? Porque estas condiciones no son homogéneas. ¿Está claro? No son homogéneas. Vamos a ver lo siguiente. Antes de continuar, si tenemos un problema de contorno, cuando tenemos ecuación diferencial y condiciones de contorno, se conoce como problema de contorno. Un problema de contorno no siempre tiene solución. A diferencia del problema de Cauchy, que siempre tiene solución y es única, el problema de contorno puede no tener solución, puede tener solución única o puede tener infinitas soluciones. ¿Está bien? Puede tener infinitas soluciones. Vamos a ver unos ejemplos muy sencillos para que nos demos cuenta. La segunda derivada de y más y igual a 0. Y vamos a decir que y en 0 es igual a 0 y y en 2pi es igual a pi. Entonces, si nosotros resolvemos este problema, sabemos que y, su solución general es C1 coseno de x más C2 seno de x. Reemplazamos nuestras condiciones y tenemos C1 coseno de 0 más C2 seno de 0 es igual a 0. Esto nos da lo siguiente.
Seno de 0 es 0, así que C1, coseno de 0 es 1, por lo tanto C1 es igual a 0. Muy bien. Aquí nos va a dar C1 coseno de 2pi más C sub 2 seno de 2pi, y esto es igual a pi. Aquí, por las mismas razones, seno de 2pi es 0, seno de 2pi es 1, tenemos que C1 es igual a pi. Jóvenes, o C1 es igual a pi o C1 es igual a 0. Entonces, no existe solución. No existe solución para el problema. El problema es la ecuación con sus condiciones. Sí existe solución para la ecuación, no para el problema. Está claro. No hay una solución que cumpla estas condiciones. Veamos lo siguiente. El siguiente problema. Tenemos y2' más y igual a 0, y de 0 igual a 0, y de pi igual a 0. En este caso nosotros vamos a tener un tratamiento similar. Tenemos y es igual a C1 coseno de x más C2 seno de x. Vamos a tener esta misma expresión acá. Esto va a ser exactamente lo mismo, así que simplemente lo copio y lo llevo. Y esto va a ser muy parecido. Lo copio y lo voy a modificar. En primer lugar, ya no es 2pi, ahora es pi. ¿Está bien? Después nosotros tenemos lo siguiente, y esto es igual a 0. De aquí nosotros obtenemos de nuevo C1 es igual a 0. Eso significa que cualquier función y que sea igual a esa C2, que simplemente le voy a poner C, ¿está bien? Por el seno de x, satisface estas condiciones de contorno. Por lo tanto, tengo tantas soluciones como valores de C puedo tomar. ¿Está bien? Tantas soluciones como valores de C puedo tomar. Significa que en este caso tengo infinitas soluciones. Entonces, el problema de contorno puede tener solución, puede única, puede no tener solución o puede tener infinitas soluciones. En el caso de las condiciones homogéneas, ya hemos mencionado lo siguiente que es sumamente importante. ¿Está bien? Aquí estamos. Aquí nosotros tenemos, si la ecuación es homogénea, se puede dar esto. Pero en este caso, nosotros tenemos este problema en el cual podría ser algo distinto. Vamos a ver. Para que se cumpla ese principio de superposición, de que la combinación lineal también es solución, debemos colocar las condiciones homogéneas. ¿Está bien? Son muy prácticas y necesarias en este caso. Se denominan condiciones de contorno homogéneas y fíjense cómo va la definición. A aquellas que si las soluciones si de x, vamos a poner si 1 de x, si 2 de x, si n de x, de la ecuación. En este caso estamos refiriéndonos a la ecuación 4, ¿está claro? O en todo caso, más que de la ecuación, vamos a decir del problema de contorno 4. A ver, voy a poner lo siguiente acá.
las soluciones, y lo correcto es lo siguiente, del problema de contorno para la ecuación 4, es decir, estas son estas soluciones Y que tenemos acá, ¿está bien? Todas las posibles. Aquellas que si las soluciones, un momentito, cuando me refiero a soluciones de problemas de contorno, me refiero a aquellas que satisfacen estas condiciones, ¿está bien? Entonces se denominan condiciones de contorno homogéneas aquellas que, si las soluciones de problemas del contorno, un momentito, aquí la redacción no me está gustando. A ver, bueno, voy a escribirlos, aunque no está bien. También son satisfechas, es decir, las condiciones de contorno también son satisfechas por las combinaciones lineales o por la combinación lineal nomás, la combinación lineal C1 de phi 1 de x más C2 por phi 2 de x más y así sucesivamente. Es decir, jóvenes, que nosotros tenemos que el problema de contorno es satisfecho no solamente por estas funciones, sino también por la combinación lineal de estas. Es decir, tengo muchísimas. En este caso, yo puedo decir que tengo este seno de x es la solución. Y cuando yo pongo el c, lo que estoy teniendo son combinaciones lineales. ¿Está bien? Estoy teniendo combinaciones lineales. Estas condiciones de contorno homogéneas son las siguientes. 1, y a igual a 0, y en b igual a 0. La segunda es y' en a es igual a 0, y' en b es igual a 0. Y la tercera, lo que hemos visto, el límite cuando x tiende a por el lado positivo de y de x es finito, y el límite cuando y de x, cuando el x tiende a b por el lado negativo, esto es menor que el infinito. Entonces aquí tenemos, estas son las condiciones de contorno del primer género, del segundo género y del tercer género. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que solucionar, es lo que nos va a servir de base. Esta ecuación, la ecuación 4, así como está, no es muy práctica. ¿Está bien? No es muy práctica. Vamos a hacer lo siguiente. Disculpen. Tenemos esto. Entonces, vamos a transformarla. Toda ecuación del tipo 4, es decir, ecuación diferencial ordinaria de segundo orden homogénea. ¿Está claro? Lineal y homogénea. Se puede
llevar a la siguiente forma. Derivara con respecto a x de un kx por el y', vamos a ponerlo mejor explícito, la derivada de y con respecto a x, menos q de x por y igual a 0. No me acuerdo qué número era de fórmula esta, 5, 6. 6. Muy bien. Donde aquí estas funciones k de x y q de x son funciones continuas en el intervalo de definición, que en este caso le hemos llamado AB, y la función, y eso también es importante, k de x, tiene derivada continua en ese mismo intervalo AB. Bien, vamos a comprobar efectivamente de que cualquier función de este tipo o ecuación de este tipo se puede llevar a esta forma. Para demostrarlo vamos a hacer lo siguiente. Demostremos 6. Para demostrar 6, nosotros 4 lo vamos a multiplicar por una función mu de x. Fíjense, por esta forma que tenemos, lo que estamos buscando es una especie de factor integrante para lograr un diferencial total. Entonces vamos a multiplicarlo por este mu de x, tal que se cumpla lo siguiente, de que el a sub 0 por el mu de x, el a sub 0 por el mu de x sea igual al k de x, y el a sub 1 por el mu de x sea igual al k' de x. En este caso, estas condiciones nos permiten hallar mu. O sea, es decir, nuestras condiciones son las siguientes, de que el a sub 0 mu de x prima, es decir, su primera derivada, sea igual al a sub 1 mu de x. Estas dos condiciones nos están refiriendo esto que está acá. ¿Está bien? Entonces, de acá nosotros despejamos y vamos a tener lo siguiente. A sub 0 mu de x prima, esto va a estar dividido, sobre el a, sobre el mu de x, y esto va a ser igual. ¿Qué es lo que me queda acá? Aquí me queda simplemente el a sub 1. Voy a hacer lo siguiente. Voy a dividir entre a sub 0 ambos. Al dividir entre a sub 0 ambos, aquí vemos claramente que obtenemos un logaritmo. Entonces tenemos logaritmo natural de este a sub 0 mu de x es igual a la integral entre ciertos límites, normalmente es entre a y b, a sub 1 sobre a sub 0 de dx, más una constante que lo vamos a poner como logaritmo natural de c. De aquí, despejando, nosotros obtenemos que el mu de x es igual a c sobre el a sub 0 por e a la integral de a sub 0 sobre a sub 1 de dx. Eso es lo que nosotros tenemos. ¿Está bien? Esta va a ser 7. Este es el factor por el cual nosotros multiplicamos. Entonces, si nosotros multiplicamos esta expresión por este factor, vamos a obtener lo siguiente.
y2' por a sub 0. ¿Está bien? Por a sub 0 y por esto. Jóvenes, voy a tener c sobre a sub 0. El c va a estar en todos, como es constante, así que el c se puede ir. Y en términos generales, nosotros podemos trabajar así. El c siempre se va. Entonces, tenemos y2', el a sub 0, este a sub 0 se va con este a sub 0, por lo tanto nos va a quedar simplemente por e a la integral de a sub 1 sobre a sub 0 de dx, más, y aquí vamos a tener y' a sub 1 sobre a sub 0 por e a la integral de a sub 1 a sub 0 de dx, más y por a sub 2 sobre a sub 0, e integral de a sub 1 sobre a sub 0 de dx, y esto igual a 0. ¿Está bien? Eso igual a 0. Esta expresión que acabamos de obtener, utilizando las definiciones, nosotros vamos a poder, bueno, antes de usar las definiciones, podemos llevarla a la siguiente forma, la derivada con respecto a x, y aquí tenemos y' e a la integral de a sub 1 a sub 0 de dx, más y a sub 1 sobre a sub 0, e a la integral de a sub 1 sobre a sub 0 de dx igual a 0. Esta es la ecuación que nosotros tenemos. Entonces, donde vamos a poder redefinir lo siguiente. Nuestro k de x es igual a e a la integral de a sub 1 sobre a sub 0 de dx, comparando esto con esto, y el q de x es igual a menos a sub 2 sobre a sub 0, e a la integral de a sub 0 a sub 1 de dx. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Podemos llevarlo a esta manera. ¿Está bien? Podemos llevarlo a esta manera, a esa expresión. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Muy bien. A esto, por si acaso, o esta que acá se le llama forma autoadjunta. Forma autoadjunta. ¿Y por qué se le denomina forma autoadjunta? Porque esto nosotros podemos considerarlo un operador diferencial. Está bien, un operador lineal diferencial. Vamos a tener L que va a ser igual a, en este caso, vamos a ponerlo así, la derivada con respecto a x de k. Aquí voy a ponerlo así, menos q de x, y aquí es donde viene la función. Este es un operador. Este es un operador diferencial. Y como operador diferencial, como operador lineal, va a ser un operador que es autoadjunto. Es decir, va a ser, si esto fuese complejo, si tengo coeficientes complejos, sería un operador hermítico. ¿Está bien? Sería un operador hermítico. Jóvenes, ¿tienen alguna consulta? Bien, entonces, a lo que estamos llegando es de que todos estos problemas se reducen ahorita al que estamos nosotros viendo. Bien. A ver, quiero ver cómo avanzo acá porque tengo diferentes formas de hacerlo.
momento, jóvenes. Sí. Vamos a ver. Tomemos el operador que tiene la siguiente forma. L igual a menos la segunda derivada con respecto a x más un q de x. Si lo tomamos como analogía con el anterior, estamos considerando que el k de x es igual a 1 simplemente. ¿Está claro? El k de x es igual a 1. Aquí nosotros vamos a tener q de x real y continuo. Real y continuo en nuestro intervalo AB. Real y continuo en nuestro intervalo AB. Entonces, lo que vamos a ver es lo siguiente. Entonces, vamos a plantear el problema de valor propio. ¿Está bien? El problema del valor propio. Busquemos las funciones y de x tales que se cumpla que el L de y sea igual a un lambda de y. Tengo un problema de valor propio. ¿Está bien? Tengo un problema de valor propio. Para ello, usemos las siguientes condiciones. Usemos las siguientes condiciones. Jóvenes, esto que voy a colocar es una forma bastante más general de las condiciones que estamos trabajando. Una y de a coseno de alfa más y' de a seno de alfa igual a 0. Y de b coseno de beta más y' de b seno de beta igual a 0. Jóvenes, estas dos condiciones, así como están, nos resumen la condición del género 1 y el género 2. Del género 1, por ejemplo, cuando el coseno o el alfa es igual a 0, en este caso tengo y de a igual a 0, cuando el beta es igual a 0, y de beta es igual a 0. Cuando tengo que el alfa es igual a pi, tengo las primeras derivadas. Y puedo tener relaciones mixtas, porque eso también está permitido. ¿Está bien? Aquí nosotros tenemos alfa y beta, números reales arbitrarios. Y podemos tener también condiciones del siguiente tipo. Y de a es igual a y de b y y' de a es igual a y' de b. Estas condiciones son normalmente las que se usan cuando tenemos casos periódicos, que después de cierto intervalo se vuelve a repetir el problema. Entonces, nosotros tenemos que estudiar lo siguiente. El problema a resolver es L sobre y de x, que es igual a menos la segunda derivada de y más q de x, y más lambda y, o disculpen, igual a lambda y, con las condiciones que tenemos acá. Y a coseno de alfa más y' a seno de alfa igual a 0, y de b coseno de beta más y' de b
seno de beta igual a 0. Entonces tenemos esta condición, vamos a ponerle, no me acuerdo cuál es, 8, con nuestra condición 9. Estos jóvenes que está acá es lo que se conoce como el problema de Sturm-Liouville. Ese es el problema de Sturm-Liouville. Es lo que vamos a desarrollar a continuación. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Hay preguntas o no? A ver, ¿estamos ahí presentes, jóvenes? Entonces, dado que el L es un operador, nosotros podemos, y estamos resolviendo un problema de valor propio, vamos a tener algunas condiciones o propiedades. ¿Está bien? Algunas condiciones o propiedades. Y aquí es que nosotros vamos a ver el problema de Sturm-Liouville. En nuestro caso vamos a tratar de resolver el caso más general. Entonces, nuestro problema de Sturm-Liouville nosotros lo vamos a plantear en términos de la ecuación que teníamos inicialmente. Es decir, nuestra ecuación va a ser la siguiente. La derivada con respecto a x de este kx y' de x más menos q de x por y esto más lambda y igual a 0. Esa es la ecuación con la cual nosotros vamos a trabajar, jóvenes. ¿Está claro? Es la ecuación con la cual vamos a trabajar nosotros ahora. Pero vamos a agregarle algo aquí. Vamos a agregarle una función ρ. ¿Está bien? Una función ρ. Y vamos a asumir que hay condiciones de contorno homogéneas. Condiciones de contorno homogéneas. Pero vamos a ver. Aquí nosotros, este ρ que recién aparece, le vamos a llamar peso. Le vamos a llamar peso. Y en un momento vamos a ver nosotros el por qué es importante este problema del peso. Entonces, esta es la ecuación de Sturm-Liouville. En la mayoría de textos ustedes van a encontrarla de esta forma, como la ecuación de Sturm-Liouville, y el operador de Sturm-Liouville de esta forma, lo cual es correcto. Esta es una forma mucho más general y mucho más amplia que nos permite analizar una amplia variedad de casos. ¿Está bien? Aquí es importante mencionar, lambda es un número constante que está asociado definitivamente al valor propio. Tenemos que esta función k de x, la función q de x y la función ρ de x, estas funciones son continuas en el intervalo de trabajo, en este caso AB. La función k de x tiene derivada continua. Tiene derivada continua. ¿Está bien? Después, vamos también a considerar de que k de x es mayor que 0
rho de x es mayor que 0, q de x es mayor o igual a 0. ¿Está bien? Esto para todo x que pertenece al intervalo. ¿Está bien? Y rho de x es finita en AB. Todas esas son las condiciones, ¿está claro? Es decir, si estas funciones satisfacen estas condiciones, entonces esta es la ecuación de Sturm-Liouville. Esta es la solución de la ecuación de Sturm-Liouville. Las soluciones de 1 que satisfacen, bueno, las soluciones no triviales, ¿está claro? Que satisfacen las condiciones de contorno se denominan homogéneas, se denominan funciones propias. Y los valores de lambda para los cuales la ecuación de Sturm-Liouville tiene solución se denominan valores propios. Significa que lo que tenemos es un problema de valor propio. ¿Está claro? Lo que tenemos es un problema de valor propio. Bien. Antes de ver el teorema general o las propiedades generales, vamos a verlo todo esto mejor con un ejemplo. O con algunos ejemplos. Vamos a trabajar con la ecuación que ya hemos trabajado porque es una ecuación que nosotros conocemos. Esta es una ecuación de Sturm-Liouville. ¿Está bien? En este caso nosotros tenemos que el k de x es igual a 1, el rho es igual a 1 y el q es igual a 0. Vamos a definir nuestras condiciones. Vamos a decir que estamos trabajando entre 0 y L. ¿Está bien? Entre 0 y L. Vamos a considerar las condiciones homogéneas. Entonces, la solución general es la siguiente. Y de x es igual a c sub 1 coseno de raíz cuadrada de lambda x más c sub 2 seno raíz cuadrada de lambda x. Muy bien. Esto tenemos, pero esta es la solución cuando el lambda es mayor que 0. Aquí hay que tener en cuenta de que vamos a tener varias posibles soluciones. Vamos a ponerle aquí 1, 2, o mejor vamos a ponerle así. 1, 2. Vamos a tener un y de x que es igual a c1 más c2 raíz cuadrada, o c2x, disculpen, c2x. Esto si es que lambda es igual a 0. Y tenemos una tercera opción, que es el y de x es igual a c1 e a la x raíz de menos lambda más c sub 2 e a la x menos raíz de menos lambda. Esto si el lambda es menor que 0. Muy bien.
Entonces nosotros tenemos estas soluciones. Como habíamos dicho anteriormente, un problema puede tener solución única o no tener solución para las condiciones dadas. En nuestro caso, para lambda igual a 0, nosotros vamos a tener lo siguiente. Si lambda es igual a 0, tenemos esta solución y las condiciones nos van a llevar a lo siguiente. Y de 0 es igual a, este es C sub 2, disculpen, es igual a C sub 1 más C sub 2 por 0. Esto es igual a 0, de donde C sub 1 es igual a 0. Tenemos Y en L es igual, el C sub 1 es igual a 0, así que solo me quedo con el C sub 2. C sub 2, L igual a 0. Como el L no puede ser igual a 0, C sub 2 es igual a 0. En este caso es una solución trivial. La solución trivial no nos da información, por eso normalmente la desechamos. ¿Está bien? La desechamos. Entonces aquí nosotros tenemos que Y es idénticamente nulo. Entonces, lambda igual a 0 no es valor propio. ¿Por qué? Porque para que sea valor propio tiene que haber solución no trivial y la única solución que tenemos es la trivial. Vamos a ver qué es lo que pasa para lambda menor que 0. Para lambda menor que 0 nosotros lo que vamos a tener es lo siguiente. Tenemos Y en 0 es igual a C sub 1 más C sub 2 igual a 0. Y tenemos Y en L es igual a C sub 1 E a la L raíz de menos lambda más C sub 2 E a la L raíz de menos lambda igual a 0. Jóvenes, no nos cuesta mucho reemplazar y vamos a tener que aquí C sub 1 es igual a menos C sub 2. Reemplazando en el otro vamos a tener C sub 1 por E a la L raíz de menos lambda menos E a la menos raíz de menos lambda y esto es igual a 0. No puedo yo hacer de que el C sub 1 sea igual a 0 porque tendría una opción, una solución trivial. Así que esto tiene que ser igual a 0. Significa que E a la L raíz de menos lambda es igual a E a la menos L raíz de menos lambda. Esto pasa a multiplicar porque esto es como una división y voy a tener E a la 2L raíz de menos lambda igual a 0. Y E a ningún valor positivo, o sea, esto tendría que ser igual a menos infinito y eso no es posible. Por lo tanto, en este caso, nosotros también solo tenemos solución trivial. ¿Está claro? En consecuencia, lambda menor que 0 no es valor propio. Es decir, nosotros no vamos a encontrar valores propios con lambda menor que 0. Nos queda solamente el tercer caso, el primer caso en este caso, y tenemos nosotros lambda mayor que 0. Con lambda mayor que 0, nosotros vamos a tener lo siguiente. En primer lugar, tenemos Y en 0 es igual a C sub 1, esto es 0, igual a 0, y en Y en L, como el C sub 1 es igual a 0, simplemente vamos a tener C sub 2, seno de raíz de lambda X, o L, disculpen, porque ya estoy reemplazando L igual a 0. Esto nos da lo siguiente, de que el
para que la solución sea no trivial, esto no puede ser 0. Así que esto tiene que ser 0. Y eso va a ser 0 solamente cuando raíz de lambda por L sea igual a un múltiplo de pi. Y de aquí nosotros sacamos nuestro valor de lambda. Lambda es igual a n cuadrado pi al cuadrado sobre L al cuadrado. Estos son nuestros valores propios. Valores propios. Y vamos a tener de que la función y de x va a tomar la forma siguiente. Igual a un seno de k pi sobre L x. Como el c es una constante, en principio lo voy a eliminar y estas son nuestras funciones propias. ¿Por qué funciones propias? Porque voy a tener una función distinta, disculpen, he puesto n, una función distinta para cada n que pueda tomar. ¿Está claro? Cada valor propio le corresponde una función propia distinta. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Profesor, Dígame. más que nada es como una observación. Veo que esto está bastante relacionado con la mecánica cuántica, ¿no? Porque veo que, por ejemplo, el operador hamiltoniano, creo que en los casos más básicos de pozo de potencial, coincide con el operador de Stoney-Riel y las soluciones de autovalores que ha hallado también me parece que aparecen para pozos de potencial infinitos. Muy bien, muy interesante la observación, pero la relación es al revés. ¿En qué sentido? Esto es, no esto que estoy haciendo, porque este es un ejemplo, sino esto que está acá. Está bien, esta teoría es un caso bastante más general. Y un caso particular, o varios casos particulares, son los que nos encontramos en mecánica cuántica. El pozo de potencial, el oscilador armónico, el átomo de hidrógeno. Todos esos problemas nos llevan a ecuaciones de este tipo. ¿Está bien? Todas son de Stoney-Riel. Todos nos llevan, los más comunes nos llevan a ecuaciones de este tipo. Okay. ¿Está bien? Entonces, si nos llevan a ecuaciones de este tipo, es necesario aprender a resolverlo. En general, tengan en cuenta que los problemas de la mecánica cuántica, la mecánica clásica y el electromagnetismo, que es para lo que nos sirve estos desarrollos, son ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, como hemos visto en las clases anteriores y hemos comenzado la clase de hoy. Sin embargo, muchas se reducen cuando separo las variables, cuando es posible separar las variables, se reducen a problemas de Stoney-Riel. Por eso es que es importante estudiar el problema de Stoney-Riel. ¿Quedó entendido? Sí, profesor, gracias. Bien. Entonces, veamos algunas propiedades de estas soluciones. ¿Está bien? Propiedades de las soluciones de este problema. ¿Está bien? Este problema, sus soluciones tienen algunas propiedades. En primer lugar, las soluciones, voy a ponerlo así, lambda 1 es simplemente igual a pi al cuadrado sobre L al cuadrado. Lambda 2 es igual a 2 al cuadrado, pi al cuadrado sobre L al cuadrado. Aquí tenemos lambda k es igual a k al cuadrado, pi al cuadrado sobre L al cuadrado. Y seguimos, ¿está bien? En principio, de lo que vemos acá, no hay ninguna restricción para el n, cualquier n cumple. ¿Está bien? Por eso seguimos hasta el infinito.
acá nosotros vamos a tener a este lambda 1 le va a corresponder un y1 que va a ser igual al seno de pi sobre Lx. Y sub 2 le corresponde una función seno de 2pi sobre Lx. A esta función, a este valor propio, le corresponde un y sub k, que es igual al seno de k pi sobre Lx, y así sucesivamente. Entonces, propiedades de estas soluciones, del sistema de soluciones, porque no es una, son infinitas en este caso. Entonces vamos a enumerarlos. Las primeras es, primero, que los valores propios son infinitos. ¿Está bien? Pueden ser colocados como una sucesión, creciente, es decir, 1, 2, 3, es una sucesión creciente, ¿está bien? Numeradas con los naturales. Es decir, los numero con los números naturales. 1, 2, 3, hasta el infinito. Esa es la primera característica o propiedad que veo de este sistema de soluciones. ¿Está claro? Eso no es para todos. Otra cosa que vemos aquí es que todos los valores propios son no negativos. Son no negativos. No digo positivos, que es el caso, digo no negativos, porque es posible que en otras condiciones, otros sistemas, sí puedan contemplar al cero como valor propio. Después, a cada valor propio, aquí vamos a poner lambda sub k, le corresponde una función propia. Aquí ustedes lo pueden ver claramente. A lambda 1 le corresponde el y sub 1, a lambda 2 el y sub 2, a lambda k le corresponde el y sub k. No hay posibilidad de que a un valor propio le correspondan dos distintos. ¿Está bien? Que a un mismo valor propio le correspondan dos distintos. Eso es 3. Aquí es necesario mencionar lo siguiente. Tenemos una función que puede ser, digamos, el seno de k pi sobre Lx, y tenemos, voy a poner, y esta otra función, y sub b, que es igual a 2 seno de k pi sobre Lx. Estas dos funciones son distintas, ¿está claro? No son la misma función. Pero para este efecto vamos a considerar de que cuando la diferencia solamente es un factor numérico, podemos considerar que es la misma función propia. ¿Está claro? Eso simplemente para aclarar. Eso ustedes ya lo conocen de su teoría de valores propios y vectores propios del álgebra lineal. Entonces, cada función propia, en todo caso, está en correspondencia con solo un valor propio.
esto es importante, jóvenes. Si bien es cierto, pareciese que 3 y 4 fuesen lo mismo, ustedes de la teoría de el álgebra lineal saben de que los valores propios pueden ser degenerados. Si son degenerados, a cada valor propio le va a corresponder más de una función propia. Entonces, esta correspondencia no necesariamente se va a dar entre 3 y 4. Entonces, esto es algo que lo remarcamos ahora para este caso en particular. Las funciones propias correspondientes a valores propios distintos son ortogonales entre sí. Son ortogonales entre sí. En este caso, en el intervalo 0L, que es el intervalo en el cual estamos trabajando. En este caso, ¿eso qué significa? Que la integral desde 0 hasta L del seno de K pi sobre Lx multiplicado por el seno de M pi sobre Lx de Dx, esto es igual a 0 si es que el K es diferente del M. Entonces, esas son las propiedades que se cumplen. ¿Está bien? Son las propiedades que se cumplen para este sistema de soluciones de esta ecuación diferencial o de este problema. Entonces, estas propiedades que nosotros vemos y conocemos desde hace mucho tiempo, porque esta solución ya las conocemos, y la ortogonalidad de las funciones seno también es conocida. Estas 5 propiedades relativas a este sistema, resulta que también las tienen otros sistemas que son relativos al problema más general. ¿Está bien? Es decir, a esta ecuación y a cierto tipo de condiciones de contorno. Entonces, la próxima clase vamos a ver de señalar cuáles son las condiciones que tiene que cumplir la ecuación, cuáles son las características que tienen que tener las condiciones de contorno para que el sistema de soluciones que se halle tenga estas propiedades. ¿Está bien? Eso lo veremos la próxima clase. Bueno, jóvenes, si no hay preguntas, ahí quedamos el día de hoy. Muchas gracias.